Y hoy, en esta charla, te quiero presentar a una especialista en el área de educación. Ella es la licenciada Zulma García Rojas y ella tiene 32 años de experiencia en el tema de la educación en los niños menores de 5 años. Y a través de estos años, pues creo que ha acumulado una buena cantidad, no solo de conocimientos, sino también de experiencias. Y hoy nos va a hablar sobre la importancia del lenguaje oral. Sabemos que muchas veces nos encontramos con una serie de dificultades que no entendemos por qué están sucediendo en nuestros niños, no entendemos por qué están eh, con tal o cual situación. Y bueno, justamente por eso decidimos traer a la licenciada Zulma para que ella hoy nos hable un poco de qué podemos hacer en casa, qué podemos hacer los papás, las mamás, cómo podemos participar de manera activa, de manera amorosa, de manera informada para poder acompañar a nuestros niños en este proceso. Y que sea un proceso, pues, amable, que sea un proceso lleno de buenos recuerdos y buenas experiencias. Maestra, muchísimas gracias por tomarse este tiempo para acompañarnos, para compartirnos todo lo que en estos 32 años, sin duda, ver crecer a tantos niños, pues debe de haberle dado una gran experiencia de vida. Muchas gracias. Buenos días, es un placer compartir con ustedes precisamente estos conocimientos, esta experiencia, y es determinante la importancia del lenguaje oral en los niños pequeños, en la primera infancia. Muchas gracias por la invitación y espero toda esta información les sea de gran utilidad. Vamos a estar aquí leyendo sus comentarios. Si van teniendo preguntas, al final la maestra nos va a ofrecer una sesión un poquito más práctica. Así que adelante, maestra, estamos atentos a escuchar y a ver su presentación. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar y quiero compartirles estas diapositivas que preparé para ustedes. Y vamos a iniciar por, permítanme, por favor. Vamos a iniciar lo primero que tenemos que hacer es, pues, reconocer cuál es la importancia del lenguaje oral en la primera infancia. Nos vamos a extender un poquito más allá hasta los 7, 8 años. Ya no es parte de la primera infancia, pero que muchos procesos vamos a ver que se concretan, que se afinan entre los 7 y 8 años. Hace un rato en la presentación se mencionaba que esta información nos puede dar herramientas para comprender qué es lo que sucede con los chiquillos entre 3, 4, 5 años que no pronuncian algunos fonemas de manera adecuada, pero es parte del proceso normal de adquisición de la lengua oral. Bueno, primero tenemos que reconocer qué es el lenguaje oral para poder entendernos, para saber de qué estamos platicando. Es una capacidad humana que se desarrolla en la relación que se establece con los otros, es decir, al interactuar. Esta capacidad es específica disposición, ¿sí? Y principalmente este lenguaje que nosotros adquirimos nos permite comunicarnos, nos permite saber que pertenecemos a una especie. También el lenguaje oral permite representar el mundo que nos rodea. Eso es determinante y es por eso tan importante. Cuando en este momento, si yo les digo silla, ustedes inmediatamente traerán a su mente una silla, la imagen, ¿sí? Una representación de la silla. Alguien puede estar pensando en una silla de madera, alguien más en una de metal, otras personas en una de plástico, en una silla acoginada, diversa, ¿sí? Eso es lo maravilloso del lenguaje oral.
También el lenguaje oral participa en la construcción del conocimiento. Los niños, cuando nacen, no tienen el lenguaje de su etnia, de su contexto familiar, de su contexto comunitario. Lo van adquiriendo paulatinamente y así van construyendo los conocimientos que más adelante les permitirán integrarse completamente a esa cultura. También el lenguaje oral favorece la organización del pensamiento. Como en este momento que yo les estoy hablando, yo tengo que organizar previamente mi pensamiento para poderles expresar y comunicar lo que yo quiero que ustedes se enteren. Tengo que organizar. Todas las personas organizamos previamente nuestro discurso mentalmente para que posteriormente a través de las palabras podamos expresarlo. A veces decimos, es que sí, aquí tengo la palabra, pero no la puedo decir. Sí, aquí está, la tengo en la punta de la lengua. Eso es organizar nuestro pensamiento. De aquí, muchos teóricos en educación, en aprendizaje, nos dicen que la relación entre el lenguaje y el pensamiento es estrecha, es trascendental. También el lenguaje desarrolla la creatividad y la imaginación. En este momento que yo les estoy hablando, pues ustedes logran verme, pero si no, ustedes estarían imaginando cómo es la persona que está hablando, cómo es la persona que está en este momento dando este discurso, ¿sí? Motiva la creatividad porque yo tengo que buscar las palabras que a ustedes les hagan comprender, les den claridad con respecto a lo que yo estoy diciendo. Si yo tuviera en este momento que dirigirme a un grupo de niños de 3, de 5 años, de 8, de 12, por supuesto que mi discurso tendría que ser diferente. Entonces, es magnífico, es maravilloso lo que significa el lenguaje oral. El lenguaje oral también desarrolla la reflexión sobre la creación discursiva e intelectual propia y la de otros. Esto es, en este momento, ustedes están reflexionando de lo que yo estoy diciendo, del contenido, pero también de la forma en que yo hablo, de la forma en que yo me expreso. Y al mismo tiempo, muchos de ustedes estarán pensando en sí mismos, en su forma de expresarse, en su forma de exponer. Bueno. El lenguaje oral se adquiere y desarrolla a través de, ¿cómo lo adquieren los niños? Pues a través de las interacciones con adultos, inclusive nosotros como adultos, ¿cómo adquirimos mayor vocabulario? Pues a través de la interacción que tenemos con otros, sean niños, sean adultos, de nuestra comunidad, de otra comunidad, en este momento que podemos hacer uso de este tipo de tecnología, de estos medios para poder interactuar, es cuando adquirimos el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque nos comunicamos. ¿Sí? En el caso de los niños, pues es en las situaciones de cuidado, en las situaciones cotidianas de aseo, de alimentación y también en las situaciones de juego, con los adultos o con otros. Si hablamos de un bebé de 3, de 5 meses, mientras le hacemos el cambio de pañal o cuando lo bañamos, estamos jugando con ellos, les expresamos algunas frases, inclusive podemos hacer algunos tipos de juegos, de cantos, para que ellos permitan, ¿sí?, que uno les haga ese aseo, que uno les haga ese cambio y al mismo tiempo vayan reconociendo, no sé, a lo mejor partes de su cuerpo o alguna canción de cuna cuando lo estamos durmiendo. Ahí es donde el niño va adquiriendo el lenguaje. Pero en estas interacciones con adultos, los niños también desarrollan lazos afectivos primordiales, ¿sí? Y estos se dan a través del argot expresivo de su lengua materna. Cada cultura, ya sea familiar, sea de comunidad, sea de un país, de una etnia, tiene expresiones de lenguaje propias.
que denotan, que expresan el afecto que nosotros les tenemos a los chiquillos. Y entonces, ahí es donde ellos también adquieren vocabulario, pero además va cargado de afecto y el aprendizaje, por supuesto que es mayor. Entonces, mucho cuidado, porque esas expresiones, cuando son favorables, pues por supuesto que tendrán un aprendizaje significativo, exitoso, maravilloso, que les va a nutrir. Pero también, ojo, si nuestras expresiones son poco amables. Bueno, aquí es algo muy importante porque el niño es cierto que necesita adquirir vocabulario, necesita conocer las reglas de nuestro lenguaje en ese trato cotidiano, en ese trato diario, pero también tiene que aprender, y no se lo vamos a enseñar así, a ver, siéntate, un bebé de 5 meses, de 8, de 1 año, a ver, siéntate, vamos a jugar a que tú eres el receptor y yo soy el emisor. No. Esto se da por el mismo juego, por las mismas relaciones que se establecen. ¿Por qué? Porque el adulto y el niño hacen cosas conjuntamente. Cuando son bebés, hasta los 5, 6 años, les damos mucho acompañamiento. Y entonces esto, al hacer esas cosas en forma conjunta, hacen de esto un contexto adecuado, donde los niños serán emisores y los padres o adultos receptores, y luego se cambian los papeles. El adulto es el emisor y el niño es el receptor. Y entonces ahí entra otro tipo de enseñanza, de aprendizaje para el niño en relación a lo que es la comunicación. ¿Por qué? Porque hay un tema compartido y se actúa por turnos para aprender y practicar el funcionamiento del lenguaje. Tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Aprender el lenguaje y practicar ese lenguaje. Bueno, vamos a ver aquí muy rápidamente cómo se adquiere el lenguaje oral, cómo son los procesos de adquisición del lenguaje oral en los primeros meses. Bueno, sus producciones lingüísticas se caracterizan por sonidos guturales que son interpretados y validados por la madre principalmente o por su cuidador. ¿Qué hacen los primeros 5 meses los bebés? Entre el tercero, cuarto, quinto mes, sexto, pues más que nada son sonidos guturales. Gu, da, ma. Esos son. ¿Por qué? Porque le está poniendo a prueba su aparato fonoarticulado, donde interviene los labios, los dientes, la lengua, el oído, la laringe, la faringe. Todo esto interviene y ellos están poniéndolo a prueba. ¿Quién valida eso? La mamá. ¿Por qué? O el cuidador, porque le contesta. ¿Sí? Cuando la madre dice, a ver, ven, te vamos a cambiar tu pañalito, muy bien, una piernita arriba, ahora la otra. ¿Qué hace el bebé? Responder, gu. Y entonces ella vuelve a responder, sí, muy bien, la pierna, dije la pierna. Entonces ese intercambio va validando y va haciendo que el niño considere, ¿sí?, que se está comunicando. Eso es muy importante. Un gran avance se nota al final del primer año, porque ya imita sonidos y entonaciones similares a las de su lengua materna. Todavía hasta los 6, 7, que son propios de la raza humana, pero puede aprender cualquier lengua en ese momento. Aunque sea una familia que habla español, en esa edad a ese niño se le puede enseñar alemán y lo va a aprender perfecto. ¿Por qué? Porque todos los sonidos son iguales. Al final del primer año, dice, él ya está eligiendo, distinguiendo, discriminando cuáles pertenecen a su lengua materna, en este caso el español. Este es un avance maravilloso. Entre los 12 y los 18 meses, es decir, cerca del año y medio,
hace combinaciones de 2 palabras. Bueno, antes quiero decirles que en el año el niño empieza a decir ma, ta, pa. Y entonces los padres, los adultos consideran que ya dice mamá, sus primeras palabras. Pero quien lo valida son los padres, son los adultos, y entonces el niño lo adopta, ¿sí? Ya como una expresión. Por eso es tan importante el papel del padre, del cuidador, del maestro. Una vez que adquiere esas pequeñas palabras, él va adquiriendo más y entonces empieza a usar 2 palabras y ahí entra una etapa que se le denomina la palabra frase. Esa palabra frase es todo un argumento, es muy amplio. Por ejemplo, nene, leche. Mamá, agua. Es todo un argumento. Ya los cuidadores saben perfectamente qué quiere decir. Nene, leche, quiere tomar leche, tiene hambre. Mamá, nene, quiere que lo cargue, ¿no? Pueden ser ese tipo de expresiones. Bueno, después de eso se va a producir hasta cerca de los 2 años una mejora espectacular. Aparecen los verbos. Se tiene que superar esa etapa de nene leche y entonces van a aparecer los verbos. Quiero leche, dame leche. Los primeros pronombres, los artículos y las preposiciones, así como una serie de nombres nuevos. Es decir, está ya formando conceptos. Como les decía hace un rato, el de la silla. Ya tiene aquí mentalmente una idea, un concepto de silla. Esos son avances formidables. En torno al tercero y segundo y tercer año, el lenguaje aún presenta algunos errores, le podemos llamar. ¿Sí? Pero es parte de esa construcción, de esa apropiación que está haciendo. ¿Por qué? Porque hace hiperregulaciones, ¿sí? Regula verbos. Él todavía no comprende esa regla de los verbos irregulares, ¿no? Entonces, por eso dice, yo lo poní, que es un verbo irregular. Eso es parte del proceso, son errores constructivos, le llamamos. También hace una utilización incorrecta o escasa de los pronombres posesivos. No dice mío, dice mí, dice yo. ¿Sí? No dice tuyo, dice tú, tu agua. ¿Sí? Pronunciación aún no totalmente correcta de algunos fonemas, como es la S, la R, la T, hace sustituciones. ¿Sí? Y sobre todo las que son trabadas, le decimos, bla, tra, gra, no dice gracias, dice gachas. ¿Sí? Entonces, todavía, pero es parte de la construcción. A partir de los 2 años, el lenguaje acompaña todas sus acciones y entonces el carro subió, iba bajando, todo lo que hace lo acompaña del lenguaje. Y muchas veces pensamos que está platicando con alguien, hasta nos asomamos a ver con quién habla, ¿no? Eso se le llama soliloquio, porque necesita acompañar todas sus acciones con el lenguaje, está poniendo a prueba eso que está aprendiendo. Gradualmente este lenguaje será un instrumento del pensamiento y una herramienta para la comunicación que incorpora las leyes que rigen nuestro lenguaje verbal desde el punto de vista gramatical y sintáctico. Poco a poco, él va a ir, este lenguaje que por el momento le acompaña en sus juegos, lo va a empezar a utilizar con los demás. Y si se dan cuenta, por la edad que estamos considerando, es cuando ingresa a una institución educativa. ¿Sí? Entre los 2 y los 3 años, la generalidad de los niños ingresan a una institución educativa y entonces tendrán que convivir con otras personas, niños, adultos que no son de su contexto familiar, y este lenguaje será una herramienta de comunicación, pero que además ahora tendrá que usar bajo las leyes, bajo las reglas
de nuestro lenguaje, del que sea, del inglés, alemán, francés, ¿no? Bajo esa gramática. ¿Cuántas cosas tiene que aprender al mismo tiempo? Observamos generalmente que los niños, cuando están aprendiendo a caminar, nosotros les brindamos el apoyo, los acompañamos, están dando sus primeros pasos, ahí estamos atrás de ellos, brindándoles ese cuidado, ese apoyo. Se cayó y lo animamos a que siga caminando, que lo intente, ¿no? Llega un momento que si la caída les causa miedo, les causa pues inseguridad siempre, pero dolor porque fue un golpe fuerte, pues los niños ya no quieren repetir la experiencia y se mantienen un ratito, un tiempo sin querer probar nuevamente. Sin embargo, ahí estamos los adultos apoyándolos, animándolos, pero no hacemos lo mismo con el lenguaje. ¿Por qué? Si es como aprender a caminar, está aprendiendo a hablar. Tenemos que acompañar, tenemos que cobijar, brindar las herramientas para que esa adquisición del lenguaje oral sea como el caminar. Para aprender a caminar, el niño tiene que caminar. Para aprender a hablar, el niño tiene que hablar. ¿Y a quién le va a hablar? Pues a las personas que están cerca. ¿Ok? Y de aquí entonces vamos a derivar que un contexto familiar poco estimulador es aquel donde se habla poco a los niños. Donde en los 2, 3 años se sigue concretando la comunicación, la relación, la interacción únicamente a las cuestiones de la casa, lo cotidiano. ¿Por qué? Porque no esperan que los niños pregunten. Es más, si tienen la osadía de preguntar, les dicen que no es correcto. No está bien que los niños intervengan, no está bien que los niños pregunten, ¿sí? Piden que no intervengan en las conversaciones. Anulan esa parte. Esto es tema, esto es plática de grandes, de adultos. Tú no, pequeño. Por el contrario, un contexto familiar enriquecedor, potencializador, pues es donde se les habla a los niños sobre diferentes temas, no exclusivamente de temas para niños, no, temas diversos, temas de su interés además. También, ¿por qué? Porque en estos contextos las personas que están a su alrededor pues muestran un interés genuino porque el niño conozca, sepa, aprenda de diversos temas. Y entonces, por consecuencia, estos chiquillos pues muestran un nivel de desarrollo mayor en diferentes áreas, no únicamente en el lenguaje oral. Muchos sabemos, muchos conocemos que la edad de 3 años es la edad del preguntón, porque se la pasan preguntando todo el tiempo, quieren saber, quieren conocer, y entonces, como ya tienen más dominio del lenguaje, atosigan a los adultos todo el día con el famoso ¿por qué? ¿Por qué? Y le das la respuesta. ¿Por qué el cielo está azul? Porque en el cielo hay diferentes elementos que hacen que se vea de ese color. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es un incesante pregunta. No estimulan esta parte. Esta falta de estimulación en el aspecto del lenguaje puede provocar a la larga problemas lingüísticos y sociales importantes. Imagínense cómo es la integración de un niño de 3 años por primera vez al jardín cuando no se les habla en casa. Pregúntense qué es lo que viven los niños cuando se integran a esa escuela. Los niños aprenden el lenguaje al que están expuestos.
lo que se habla en la casa es lo que van a aprender. No van a aprender otro lenguaje, otra lengua, porque no tienen contacto con él. Y este lenguaje les va a permitir desenvolverse en la comunidad y como parte de la comunidad. Los niños expuestos a un lenguaje limitado, a lo estrictamente cotidiano, como decía hace un momento, a lo que es la casa, los quehaceres, la alimentación, come, siéntate bien, no te pares, termina tu comida, o a la televisión y en este caso ya a los otros dispositivos, ¿sí? Pues su lenguaje es limitado porque ¿con quién hablan? ¿Hablan acaso con la televisión? Hablan con estos dispositivos celulares, sí les están dando información. No es que mi hijo ve Jorge el Curioso, no es que él ve Discovery Kids y entonces ahí vienen muchos documentales. Sí, está recibiendo información, pero el lenguaje no tiene únicamente un aspecto de comprensión, también tiene un aspecto de expresión. Y entonces eso es lo que estamos dejando de lado. También en estos intercambios usuales entre los miembros de la familia, ¿cuál es el lenguaje que se usa? ¿Es afectuoso? ¿Es amable? ¿Es respetuoso? En estos intercambios, ¿quién mayormente habla? ¿Son órdenes, son indicaciones, son instrucciones? ¿Y es solo un miembro de la familia o todos pueden ejercer ese rol? Entonces, estamos viendo cómo el contexto familiar es un elemento diferenciador y potencializador de la calidad del lenguaje. De aquí de la importancia, pues, de que yo quisiera compartir este tema con ustedes. La familia, el contexto familiar más cercano de convivencia diaria es el que determina la calidad del lenguaje. El uso que se hace, la comprensión que se hace del lenguaje y la expresión. Bueno, entonces ahora vamos a, a mirar cuáles son algunas de los beneficios. Quiero que presten mucha atención en esto, ¿sí? Porque si nosotros favorecemos el lenguaje en casa, fíjense todo lo que vamos a lograr. Esto es súper importante. Bueno, vamos a lograr que los niños sean capaces de fijar la atención, porque cuando yo le estoy hablando, le estoy dando una información. Cuando yo le leo un cuento, le estoy dando información. Cuando yo estoy haciendo un juego con él, le estoy dando información y entonces tiene que fijar su atención. Va a incorporar nuevas palabras a su vocabulario y lo va a asociar con nuevos conceptos. Si nosotros decimos chofer, chofer, va a buscar rapidísimo, va a buscar en sus esquemas mentales, se asocia a coche, se asocia a autobús. Va a seguir instrucciones, va a hacer y entender comparaciones y descripciones. Perro, no es perro. Cebra, cebra. Caballo, no, cebra. Aquí está haciendo comparaciones. No, podemos hacer la descripción en este momento y decir, mira, el caballo no tiene rayas en su cuerpo. Sí tiene orejas y tiene cola, pero no tiene rayas. La cebra tiene rayas. Entonces ya es una descripción que al mismo tiempo le permite hacer la comparación. Los niños que son estimulados en casa también van a ser capaces de escuchar y contar historias y cuentos. No solamente el adulto va a desarrollar esa capacidad de contar, también los niños. Entonces, esto va a permitir, imagínense, ¿sí?, que el niño hable sobre diversos temas. Va a desempeñar distintas funciones. Va a escuchar la lectura de cuentos. Para que los niños puedan escuchar la lectura de un cuento, no saben cuánta paciencia, de cuánta tranquilidad se tienen que armar, porque ellos se emocionan y como se imaginan,
Entonces, ellos quieren en ese momento intervenir. Tienen más posibilidades de aprender a leer y escribir mejor en el futuro. También, jugar con el lenguaje, entender mejor los conceptos que se enseñan a lo largo de la escolaridad y tener una mayor participación como ciudadanos. Si nosotros permitimos que ellos jueguen con el lenguaje, ¿qué es jugar con el lenguaje? Por ejemplo, quien no conoce este juego, ¿sí?, de palabras que dice una mosca pegada en la pared y así sí. Y entonces nosotros podemos cambiar por vocales. Empezamos con la ana masca parada en la pared y luego la e, enemes que pered en la pared. Entonces, eso es jugar con el lenguaje, ¿sí? Esto les va a ayudar posteriormente, ¿sí?, a tener una mejor escolaridad, un mejor aprendizaje de la escritura, de la lectura y finalmente prepararlos para la vida como un ciudadano con mayor participación. ¿Por qué? Porque va a poder hacer uso de su lenguaje, ¿verdad? Bueno, eso en relación al contexto familiar. Vamos ahora a conocer brevemente cuáles son los aspectos que componen el lenguaje oral. Esto es muy breve, lo que yo les voy a comentar, para que posteriormente les pueda yo decir cuáles son las actividades que podemos hacer, pero en realidad eso es un estudio muy amplio. Iniciaríamos primero con el aspecto fonológico. Existe el fonológico, pues está relacionado con los sonidos, ¿verdad? Semántico, un aspecto sintáctico y finalmente un aspecto pragmático, ¿sí? El uso que van a hacer del lenguaje. Bueno, el aspecto fonológico se refiere a la distinción y producción de sonidos propios de su lengua materna. Ya decíamos, entre los 3 y los 5 meses, los niños están experimentando sonidos, sobre todo culturales. Al final del primer año, ellos ya eligieron cuáles pertenecen a su lengua, ¿sí? Y a eso se refiere este aspecto fonológico. Se refiere también a la pronunciación del fonema R, del fonema S, que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entre los 3 y los 4 años todavía están sustituyendo y dicen el tapato. ¿Me das mi tapato? ¿Me da mi tapato? ¿Sí? Entonces, eso es el sistema, el aspecto fonológico del lenguaje. Y con diferentes juegos y actividades podemos favorecerlo. Mientras el niño hable, va a poder practicar estos fonemas. Pero si está concretado, sus juegos, sus actividades se concretan a la televisión, a la tableta, al celular, pues difícilmente va a poder desarrollar superar estos errores constructivos. En relación al aspecto semántico, está relacionado con conocer el significado de las palabras y sus combinaciones con ellas. Es decir, cuando el niño aprende cebra, no caballo, cebra, ¿sí? Él está aprendiendo cebra, un significado, y va a permitirle hacer combinaciones. Cebra vive elefante, ¿sí? Por eso es tan importante el significado de las palabras y su aspecto semántico. Entonces, cuando los niños nos pregunten ¿por qué? ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es enriquecer esta parte del lenguaje. Dice, su vocabulario se enriquece y se convierte en una herramienta importante para la comprensión lectora. ¿Quieren tener éxito con los chicos entre 7 o 8, 9 años que se les dificulta tanto la comprensión lectora? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esta parte de dificultad? Bueno, pues entonces expresemos al niño, ¿sí?, el significado de lo que le estamos enseñando para motivar este aspecto semántico. La adquisición del vocabulario también tiene que ver con el número de conceptos y palabras que los niños van conociendo y también con el conocimiento de las palabras y los conceptos con los cuales se relacionan.
Es lo que les mencionaba hace un rato. La relación que puede hacer entre cebra y elefante. Elefante es un animal que con mayor facilidad, con mayor prontitud va a conocer. La cebra así como que es un segundo, tercer momento, ¿no? Entonces, esto les permite hacer una relación mental. El otro aspecto es el sintáctico o gramatical, que se refiere a la combinación de las palabras y después a la producción de oraciones de dos palabras. Eso, si recuerdan también, eso va apareciendo más o menos en los 2 años, la palabra frase, entre el año y año y medio, la palabra frase, ¿no? Papá fue, nene cayó. Esto, dijimos, hace que se convierta en todo una frase muy amplia cuando en realidad está usando 2 palabras. Posteriormente dijimos, va a adquirir los verbos, los pronombres, los artículos y entonces sus oraciones tienen que ser más completas entre los 4 y 5 años. Los niños ya tienen que estar armando oraciones completas, ¿sí? Utilizando un orden convencional, logrando estructuras cada vez más complejas. La gramática del inglés al hablar no es la misma que la del español, ¿verdad? Y entonces el niño tiene que aprender la de su lengua materna. ¿Cómo? Insisto, cuando uno le habla, cuando él escucha y cuando él habla. Porque puede estar escuchando, le hablamos todo el día, platicamos, lo estimulamos, pero pocas veces el niño habla. Y aquí viene la parte interesante, ¿sí? Que es el aspecto pragmático, es decir, el uso que hace del lenguaje. Este aspecto pragmático empuja y hace posible el desarrollo fonológico, el desarrollo sintáctico y el semántico, ¿sí? Entonces, mientras más use el lenguaje el niño, mayores desarrollo, mayor estimulación tendrá en su pronunciación, en las palabras que aprende, en la forma en que arma las oraciones. Entonces, el niño constantemente intenta expresar ideas y sentimientos cada vez más complejos y trata de entender lo que le explicamos. Por ejemplo, si le decimos alguna frase, él nos va a decir, no entendí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él va a tratar de entender y también se va a esforzar porque le comprenda. En mi experiencia como maestra, cuando algún niño no le comprendo por su lenguaje, porque tiene muchas sustituciones, yo sí les puedo decir, a ver, no te entiendo, más despacio para que yo pueda comprender. Y ellos se esfuerzan por que yo les entienda. Esto es muy importante. La intención en esto es darle confianza al niño para que se exprese, independientemente de las sustituciones, de la complejidad de su lenguaje. ¿Sí? Porque si nosotros lo regañamos, le decimos está mal, no se dice así, pues él no va a tener confianza para expresarse y va a dejar de hacerlo, que es como cuando estaba empezando a caminar, se cayó, se golpeó y ya no quiere poner resistencia porque se siente inseguro. Lo mismo sucede con el lenguaje. Y dijimos, tenemos que adoptar la misma postura, la misma actitud, como cuando está aprendiendo a caminar, apoyarlo, cuidarlo, cobijarlo. De igual manera tenemos que hacer con el lenguaje. Ajá. Y entonces dice, ¿por qué? Porque él va a ajustarse a las demandas de aquellos que lo rodean. Y eso es muy interesante porque aquí también en esta parte del aspecto pragmático, el niño aprende que no es lo mismo si yo hago una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Que si yo le digo un saludo, buenos días, eso es pragmático, ese es el uso, ¿sí? La práctica, pues, del lenguaje. Pobres chiquillos, cuántas cosas tienen que aprender en tan poco tiempo, ¿verdad? Bueno,
¿Cómo podemos desarrollar el lenguaje en casa? Lo podemos hacer de muchas formas. Dialogando. El diálogo es que hay un emisor, un receptor y luego se cambian los papeles, dijimos en un principio. Escuchar y seguir narraciones, ya sea que yo le pueda narrar un cuento, una historia, o bien para eso sí nos pueden servir los otros dispositivos. Narrar y escuchar narraciones. En este caso, el niño va a ser quien narre, ¿sí? Y los otros van a escuchar. Esto podemos hacerlo cuando el niño ya conoce, ya domina una historia. Generalmente a todos los niños les gusta el cuento de los 3 cerditos y el lobo. ¿Sí? Entonces, ellos ya pueden narrarnos esa historia. Seguir instrucciones, dar instrucciones, eso es muy complejo. Piénsenlo, reflexionen un momento. Un niño de 5 años dando instrucciones, ¿sí? Es maravilloso, es fabuloso. Recibir información a través de estos dispositivos o bien algún texto informativo que le demos que le hagamos lectura, descripción de objetos, animales, imágenes, lectura en voz alta de libros informativos, dar información y hacer exposiciones. Con mucho orgullo y satisfacción puedo comentarles que en la escuela donde yo trabajo, los niños de 3 años son capaces de hacer exposiciones. Con apoyo de sus láminas, con apoyo de diapositivas, ellos pueden exponer algún animal y eso tiene que ver entonces con la descripción. Hay que desarrollar la descripción para que ellos tengan más vocabulario y a su vez puedan expresarse mejor. También jugar con el lenguaje. Hace un rato les decía, el juego con palabras. Por ejemplo, decíamos el de la mosca, ¿no? Ese cantito tradicional y le vamos cambiando las vocales y entonces tenemos que ir pensando. Por ejemplo, ese mismo, si nosotros lo hacemos con U, es muy, muy gracioso y a los niños les encanta porque es un muscu, puru, puru. Entonces eso es sentir, hacer uso de su aparato fonoarticulador y eso a ellos les hace tomar conciencia hasta de cómo tienen que hacer la boca, cómo tienen que hacer la lengua para producir esos sonidos. Qué maravilloso, es fantástico. Bueno, también podemos jugar con campos semánticos. Bueno, vamos a hacer un juego. Vamos a ver, vamos a mencionar solo objetos que usamos en la escuela y es en la familia. Y entonces uno dice lápiz, otro dice borrador, otro dice sacapuntas y así nos vamos, ¿no? Rimas también es muy importante y esto va a favorecer mucho el aspecto fonológico. Sonidos, poemas, adivinanzas, trabalenguas, chistes y canciones. En estos momentos que tenemos que permanecer en casa por la contingencia de salud, pues aquí les estoy dando una serie de juegos, de actividades donde ustedes pueden, jugar, desarrollar, trabajar con sus chiquillos. Bueno, si nosotros hacemos este tipo de actividades con los niños en casa, fíjense qué maravilloso que no solo vamos a favorecer el lenguaje oral, vamos a desarrollar habilidades sociales como usar formas de cortesía. Buenos días, ¿cómo estás? Con permiso, gracias, hasta luego, ¿sí? Van a desarrollar la capacidad de usar el lenguaje de manera aceptable, cultural y socialmente. Van a aprender a esperar su turno, ¿sí? Van a establecer buenas relaciones sociales con los adultos, con la calle. En relación a la expresión oral, van a aprender a pedir cosas. ¿Me prestas? ¿Por qué se dan mayormente los conflictos en los jardines de niños? Entre los niños de 2 a 5 años. Porque se pelean las cosas. Si nosotros enseñamos a los niños a pedir, ¿me lo prestas, por favor? Es mi turno. ¿Sí? Esos conflictos se van a evitar.
También los niños van a aprender, van a desarrollar habilidades como dar y seguir instrucción, explicar, ¿sí? Pocas veces dejamos que los niños nos expliquen qué es lo que necesitan o por qué lo hicieron o cómo sucedieron las cosas. Iniciar y continuar conversación, ¿sí? Uno de los aspectos que se valoran, que se evalúan en el nivel preescolar es precisamente, ¿el niño tiene capacidad de diálogo? Tú le preguntas y él te responde del mismo tema. Eso es capacidad de diálogo. ¿Cómo dirigirse a diferentes tipos de personas? También los niños van a aprender, ¿sí? Van a diferenciar, van a elegir qué decir. ¿Sí? No le puedo decir lo mismo cuando estoy exponiendo que cuando estoy haciendo adivinanzas. Vamos a ordenar secuencias de hechos si nosotros les narramos cuentos, les contamos historias. En relación a la comprensión oral, van a hablar de distintos temas, van a resolver conflictos, van a escuchar, van a extender su vocabulario, serán capaces de mantener el interés de los otros, hacer lo que se pide en un cierto orden, es decir, tener una rutina. Bien, bueno, ahora de manera muy breve les voy a comentar algunos juegos, ¿sí? Algunas actividades que yo tengo para compartirles, ¿sí? Algunas ideas. Bueno, hablamos hace un momento de los niños pequeños y una de las situaciones que podemos desarrollar con ellos, pues son las onomatopeyas. Sí podemos trabajarlo todavía con niños de 3, de 4 años y favorecer mucho su expresión. Acuérdense que en esa edad estamos trabajando mayormente el aspecto fonológico, los sonidos. Puede ser con tarjetitas, yo lo tengo porque es parte de los materiales que utilizo. Y vamos a trabajar las onomatopeyas de los animales. Por ejemplo, ¿cómo hace el lobo? ¡Au! ¿Sí? Imagínense cuántos movimientos está haciendo el niño para imitar. ¿Sí? Fabuloso, ¿no? El cerdo. Oink, 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 oink. Onomatopeyas de animales. La oveja. Ve, ve. Y entonces no tenemos por qué estar poniendo el lápiz aquí, la miel acá. Vaya, sí es una estrategia, pero aquí les estoy dando otra, que es mucho más divertido. ¿Cómo hace el tigre? ¿Lo podrá hacer un niño de 3 años? Este fonema le cuesta trabajo a la mayoría. ¿Sí? Y así podemos hacerlo. No necesitan las tarjetas, si las tienen, qué fabulosos. Y hacemos una ronda con la familia y entonces el animal que saques es la onomatopeya que te corresponde. ¿Qué les parece? Buenísima, ¿no? Bueno, también hablando precisamente del aspecto fonológico del lenguaje, podemos trabajar también algunas retahílas, se llaman. Estas son parte de la cultura tradicional, ¿sí? Y en las comunidades, en los países, pues hay diferentes. En este caso yo tomé estas y dice, el pulpo Andrés dice que te toques los pies y hacemos la acción. Vaya, todas estas que elegí están pensadas para estos momentos que tienen que permanecer en casa. Lunes hacemos esta, martes hacemos las de las retahílas. Dice la mariposa Luisa que muevas los brazos deprisa. El cocodrilo Consuelo te pide que te tumbes en el suelo. ¿Qué tal? No, bueno, aquí quemamos calorías. Las mariquitas con manchitas te invitan a correr en 4 patitas. Ya quiero ver yo a los adultos en 4 patitas. ¿Sí? Bueno. Seguimos y bueno, y esto también, el aspecto semántico, el sintáctico, al elaborar estas frases con rima, les va a favorecer, no saben de qué manera, la escritura y la lectura posteriormente. No estamos atacando un aspecto del lenguaje.
Conforme se van familiarizando los niños, pues serán ellos después los que expresen las frases. Acuérdense que tienen que hacer uso del lenguaje. Otra idea, igual atendiendo lo que es el aspecto fonológico, pues son las rimas como tales. Les insisto, yo tengo aquí estas tarjetas, pero ustedes los pueden hacer sin tarjetas, ¿no? ¿Quién me dice qué rima con lata? Pues bata. Lata, bata. Ya ganó! ¿Quién me dice qué rima con pata? Gata. Esta pareja es para Mónica. Y así. Vamos haciendo una ronda de juegos en la casa y esta actividad que les acabo de comentar, esta estrategia, es para el aspecto fonológico y el aspecto semántico, sintáctico. Y bueno, ¿qué les digo? El pragmático ahora está en todas. Uso del lenguaje. Otra propuesta que les tengo y que en todas las culturas de igual manera se hace uso son las fabulosas adivinanzas. Hablábamos hace un rato de lo que es la creatividad, de lo que es la imaginación. Bueno, vean, vamos a ver qué tal están en imaginación. Salta y no es conejo. Tiene bolsa y no es de compras. Tiene orejas largas y no es un burro. ¿Quién es? ¡Ganaron el canguro! ¿Se dan cuenta? Estaba su mente al mil, ¿verdad? Buscando la respuesta. ¿Qué es? ¿Qué es? Del tamaño de una nuez, que sube la cuesta y no tiene pies. ¿Quién lo sabe? Ya ganó Sofía. ¡El caracol! Y así por el estilo, podemos echar mano de esas adivinanzas de nuestra cultura, de la tradición oral y, bueno, enriquecer el lenguaje. Otra forma que podemos hacer, digo, pensando en estos momentos de encierro, de permanencia, para asegurar nuestra salud, ¿sí? Pues vamos a mostrarles diferentes imágenes. Girasol, ¿no? Bueno, en este momento no las puedes poner, pero las podemos poner, por ejemplo, en el piso, se me ocurre, ¿sí? ¿Mm? Diversas. Y una última, le vamos a decir, verde por fuera, roja por dentro y con bailarines en el centro. ¿Cuál es? La sandía. La sandía. Muy bien. Ya ganó Emanuel. Perfecto. ¿Sí? Y me voy a ir muy rápido porque se me está acabando el tiempo. Podemos usar este tipo de rompecabezas donde los niños pueden hacer descripciones, donde los niños pueden hacer diferentes relaciones, ¿sí? Y con la familia, bueno, a ver, a mamá le tocó la vaca. Que la mamá nos diga la vaca, cómo se llama su cría, pues el becerro, nos da leche, come pasto, es mamífero y vive en un corral. El cerdo le tocó a papá. Papá nos va a explicar que la cría del cerdo se llama lechón, que nos comemos su carne, vive en una granja y come, es omnívoro, come de todo. Ajá. Otra idea que podemos hacer, fíjense, ya les di cuántas, una para cada día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan en los trabalenguas? Se me lengua la traba. Eso es excelente para el aspecto fonológico. A ver si me sale, porque esta no es mi fuerte. Gallo y grillo gritan, gozan, grillo y gallo. Apenas si salió. Trabalenguas también en la tradición oral tenemos muchos. Pepe Pecas pica papas con un pico, pica papas, Pepe Pecas. ¿Qué tal? Ese sí lo domino. Libro. ¿Sí? Libros, textos, pueden ser informativos, pueden ser literarios, de poesía, de leyendas, de cuentos, de historias, diversidad.
Y luego yo les decía, una vez que los niños dominan, ¿sí? Ellos nos los van a contar. O si lo tenemos y lo podemos desprender, pues ellos van a establecer una línea de una secuencia de hechos. Rápidamente, ya me queda muy poco tiempo. Esta me encanta y quisiera que la aprovechen en casa porque precisamente va a estimular la creatividad, la imaginación y vamos a abordar el lenguaje artístico. Qué fabuloso, ¿sí? Si yo le muestro a mi chiquillo de 5, de 6, de 8, de 12 años, esta imagen, una pintura hermosa de Diego Rivera, ¿qué ves? Pues el niño de 5 años, de 4, me va a decir, un niño con su sombrero. Pero ya el de 12 me puede expresar en dónde está parado, qué color es el fondo, que quizás, ¿sí? Podemos hasta abordar qué técnica utilizó Diego Rivera. ¿De qué año es? ¿Ven qué fabuloso? Y estamos también favoreciendo el lenguaje artístico. No quiero dejar pasar la oportunidad de esta maravillosa, mire, tiene muchos detalles que nos pueden enriquecer la descripción. Rodolfo Morales y sus famosísimos y característicos perros. Para los amantes de los perros, bueno, aquí está. Y no estoy haciendo alusión a nadie, es pura coincidencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, ¿qué les digo de mi pintora favorita? Frida Kahlo, ¿qué tal? ¿Qué les parece para un niño de 5 años esto? ¿De 3 años? ¿Qué ves? ¿Qué uso va a hacer del lenguaje? ¿Cuántas oraciones va a estar armando? Y estamos educando en el arte. Aprovechamos. La internet nos favorece todo esto en estos días. Para los niños preescolares, que bueno, es la población con la cual yo trabajo, no saben qué magnífico y cómo los niños terminan motivados y terminan haciendo sus pinturas, ¿no? Igual en casa podemos hacerlo. Y así les puedo mostrar esta de Kandinsky, por ejemplo, más abstracto. Un niño preescolar con esto se maravilla, no saben después qué reproducciones hace. ¿Y qué tal? Una de los girasoles de Van Gogh. ¿Cuántos pintores acabamos de ver en este momento? ¿Y cuánto podemos aprovechar estos materiales? Y uno finalmente, campos semánticos. Yo les decía hace un momento, ¿no? Vamos a jugar a traigo un carro cargado de, y entonces son artículos de la cocina. Y es tu turno, y así vamos por turnos, ¿no? Y no se vale repetir. ¿Se imaginan cuánto tiene que buscar aquí su cerebrito en artículos de cocina? Juguetes. Bueno, ahí nos ganan, ¿verdad? Y entonces podemos también tener de estas mismas imágenes u otras imágenes e ir haciendo clasificaciones de campos semánticos. Colores. Vamos a buscar todos los que son colores. Colores. Vamos a buscar ahora animales. Todos los animales. Ahora vamos a buscar alimentos. Rápido, alimentos. ¿Sí? Bueno, la descripción que les decía yo, ¿cuántos materiales no tienen nuestros hijos, juguetes? Imagínense para que un niño de 3 años haga una descripción. Empezamos por las orejas. Seguimos con el hocico. Pero ¿qué creen? Esta cebra tiene hocico y tiene trompa. Esto no se llama trompa, se llama hocico. Esto sí es una trompa porque es larga. ¿Qué tal? Tiene colmillos. No tiene colmillos. ¿Sí? ¿Tiene ojos pequeños? No, pues tiene más pequeños. ¿Sí? Y así. ¿Tiene una cola? Tiene una cola. Y bueno, eso sería mi aportación. Yo creo que les puede ser muy útil en estos tiempos que tenemos que estar con los chicos. Es cierto que ya muchos están
ya desesperados, aburridos. Entonces, estas son solo algunas estrategias que les pueden servir para hacer más llevadera esta situación y sobre todo para potencializar ese lenguaje oral que es magnífico porque nos permite comunicarnos, expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones y disfrutar a la familia. Pues sería mi aportación. Les agradezco mucho la invitación. Ha sido todo un reto y me siento muy satisfecha. Muchas gracias a la doctora Mónica por hacerme la invitación y a todos ustedes por su atención. Al contrario, maestra, muchas gracias por compartirnos no solamente su conocimiento y su experiencia, sino esa gran pasión con la que transmite, con ese amor que se nota que tiene usted para su profesión. Qué importante es saber comunicarnos. Qué importante es saber que los niños sepan cómo comunicar. Porque cuando somos adultos, muchas veces nuestra autoestima está por los suelos porque no sabemos expresarnos. Y el miedo nos detiene y nos perdemos de oportunidades maravillosas solamente por esa limitante que no tuvimos en tino, a lo mejor como papás, de desarrollar en nuestros hijos. Pero yo siempre digo, la neuroplasticidad es una habilidad que tenemos como humanos durante toda la vida, y si no fuiste un niño o una niña estimulado con esa maestría que la maestra nos ha compartido ahorita, eres un adulto y puedes volver a aprender, a retomar todas estas prácticas que nos ha compartido amorosamente aquí la licenciada Zulma. Así que tarea tenemos mucha para hacer con nuestros niños. Si tienes a conocidos, sobrinos, amigos, amigas que tienen menores de 5 años, etiquétalos en este video, etiquétalos en esta charla. De verdad, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes son la oportunidad para este mundo. Son la oportunidad para transformar este planeta de la mejor manera. Tenemos que voltear a ver qué estamos haciendo con ellos, conectarnos con el amor, conectarnos con los expertos para poder hacer un trabajo pues de más calidad con ellos. Les agradecemos mucho. No hay preguntas, estoy pendiente aquí.